Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Ortega, yo soy directora y embajadora de Eureka, una iniciativa que se dedica a la promoción de las ciencias espaciales y cómo acercar a los niños, a los jóvenes a estas áreas tan interesantes. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a presentar una pequeña ponencia sobre un tema muy interesante, que es la innovación y la creatividad y cómo pueden ayudarnos estas habilidades del pensamiento cuando somos mujeres que nos dedicamos a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas, STEM por sus siglas en inglés. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos entrar en materia y justamente empecemos a hablar de estos conceptos que a veces podemos pensar que somos personas innovadoras, que somos personas creativas, pero creo que nos hace falta el poder conocer muchísimo más profundo a qué nos estamos refiriendo y sobre todo de qué manera es posible que podamos desarrollar estas habilidades a nuestro favor y el poder empezar a aplicarlas en el día a día, en nuestro trabajo, con nuestros proyectos, con nuestros emprendimientos en su caso. Y cómo es que las mujeres particularmente las requerimos para desempeñarnos de manera muchísimo más eficiente en estas áreas. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre la creatividad y el proceso creativo en general. Nos referimos a la creatividad como una de las potencialidades más elevadas y más complejas que existen, ya que es un proceso integrador y involucra diversos factores. Básicamente nos referimos al poder lograr una idea o un pensamiento nuevo a partir de nuestras experiencias. Esta creatividad está vinculada a su vez con la naturaleza del ser humano. Es decir, cuando nosotros nacemos ya tenemos esta potencialidad y lo que está en nosotros es poder desarrollarla o no conforme vamos creciendo. Guilher en el 2011 nos define la creatividad, como les decía, como un proceso muy complejo, muy dinámico porque todo el tiempo está cambiando junto con nosotros y un proceso a su vez muy integrador que va a involucrar diversos tipos de factores. Los factores perceptivos, que quiere decir cómo nos relacionamos con nuestro entorno y con las personas con quienes convivimos, procesos también cognitivos, como por ejemplo el lenguaje, la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo y factores emocionales. Es decir, de qué manera nosotros percibimos nuestro entorno o los estímulos de nuestro entorno y eso cómo nos hace sentir. Podemos tener emociones negativas o emociones positivas y estas emociones también podemos canalizarlas de diferentes maneras en función de cómo seamos, de nuestra propia inteligencia emocional y utilizarlos a nuestro favor o también en nuestra contra. Así que es muy importante el saber manejar las emociones cuando estamos hablando de procesos creativos. Ahora, ¿cómo le puede servir este proceso a las mujeres en ciencia y tecnología? Bueno, pues básicamente nos sirve porque nos da esa capacidad de poder generar ideas originales, ideas únicas, ideas innovadoras y que a su vez puedan ser útiles. Porque muchas veces tenemos ideas increíbles, pero en el momento en el que intentamos llevarlas a la realidad, ahí es cuando existe un problema. Así que tenemos que aprender que todas esas ideas que nosotras estamos generando realmente sean útiles y que puedan ser también valoradas para la sociedad, justo por eso que le vamos a aportar a nuestra sociedad, ese valor que le estamos dando. Y bueno, ¿cuál es este proceso creativo? En realidad tenemos 3 etapas que son esenciales para poder llevar este proceso. La primera es justamente la detección de un problema. Tú estás en un contexto científico, si eres una chica que está viendo este video y te interesa saber sobre estas habilidades y cómo aplicarlas, lo primero que vas a hacer es detectar un problema. Una vez que tú ya tienes detectado ese problema, tienes que generar ideas y existen muchas herramientas para poder generar ideas. A lo largo de esta plática vamos a ir revisando algunas de estas herramientas. Y una vez que tú ya tienes estas herramientas y has podido hacer o generar diversas ideas creativas, lo que sigue es poner en marcha estas ideas y buscar una solución para ese problema que tú has identificado en un primer momento.
Existen tres componentes muy importantes que tiene que tomar en cuenta una mujer creativa en ciencia y tecnología. Lo primero es que todo va a partir de una experiencia. Y estas experiencias básicamente se refieren a los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Estos conocimientos los podemos aprender de dos maneras. De una manera teórica, con lo que aprendemos en la escuela, con lo que nos cuentan otras personas, con las experiencias de nuestros mentores, por ejemplo. Pero lo más efectivo, pues es justamente la capacidad que podemos tener de vivir estas experiencias en carne propia y aprenderlas de una manera práctica. Y todo esto nos va dando muchísimas herramientas, muchísimos conocimientos y habilidades para poder enfrentar los problemas de una manera diferente conforme va pasando nuestra vida. Otro componente muy importante son las habilidades del pensamiento creativo. Estas se vinculan directamente con este pensamiento y están asociadas a la flexibilidad y a la imaginación que nosotros tenemos para poder abordar diversos problemas, es decir, qué tan creativos somos para poder resolver los problemas. Y el último componente que a mí me parece muy interesante y muy importante es la motivación. Es decir, la pasión que tú tienes para poder darle solución a ese problema. Sin esta motivación va a ser muy difícil que tú tengas un proceso creativo muchísimo más eficiente. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Tenemos diversos mitos de la creatividad que muchas veces pensamos en ellos y son como ideas que nos han impuesto a lo largo de nuestras vidas, a lo largo del tiempo, pero que es momento de desmentir. El primero de ellos es que esta habilidad es exclusiva para genios, para artistas o en este caso, hablando de chicas en STEM, para científicos o científicas. Esto es completamente falso. La creatividad no es exclusiva para nadie. Todo el mundo puede ser creativo, todo el mundo puede tener esta oportunidad de poderle dar solución de manera tal vez fuera de lo común a diversos problemas a los cuales nos vamos enfrentando. Lo único que necesitamos es justamente poder generar estos espacios, poder generar momentos en los cuales podamos darle el desarrollo a estas habilidades en nuestra vida. Otro de estos mitos es que se reduce a áreas como la música, la pintura o la poesía, ¿no? O a veces vemos a los poetas, a los pintores, a un músico muy talentoso y pensamos que pues solamente ellos pueden escribir una canción, pueden escribir una poesía, pueden, hacer una gran obra de arte, pero no es únicamente para ellos, es decir, todo el mundo puede tener grandes ideas, puede escribir una canción, puedes escribir una poesía, desarrollar una obra de arte, ya sea de pintura, de escultura o lo que sea. El problema es que muchas veces no nos damos esa oportunidad de poder explorar esos talentos que muchas personas poseen, pero que no sabemos que tenemos. Incluso los expertos recomiendan que nos demos un tiempo para poder explorar y para poder tener un equilibrio, en este caso, entre la ciencia, entre lo empírico, el pensamiento lógico y el pensamiento asociado al arte y a la creatividad y a todas estas habilidades que también son muy importantes. Siempre hay que visualizar ese equilibrio. Y el último mito es que es un don reservado para una élite determinada. Y es justo lo que les decía, no está reservado absolutamente para nadie. Todo el mundo puede ser una persona creativa, solo tiene que descubrir la manera en la que a esa persona le es más sencillo poder expresar y poder canalizar todas esas ideas que todos tenemos, porque eso es algo que todos tenemos, pero en mayor o en menor proporción. Tenemos también algunos bloqueos mentales de la creatividad. Nos referimos a bloqueos mentales en el sentido de aquellos factores que limitan nuestra capacidad de ser creativos y tienen que ver con diferentes situaciones, por ejemplo, la percepción, el ambiente, la cultura, factores intelectuales y emocionales. Los perceptivos básicamente van a restringir nuestra capacidad para percibir nuestro entorno.
Incluso nos pueden hacer que evitemos o que no podamos percibir algún problema al cual nos estamos enfrentando. A eso se refieren los bloqueos mentales perceptivos. Los ambientales, por su parte, tienen que ver con el entorno también, pero más bien factores externos, con los cuales nosotros muchas veces nos enfrentamos, pero no sabemos cómo poder canalizar como todas esas ideas que estamos teniendo. Los bloqueos mentales culturales, por su parte, son como de los más interesantes, porque son aquellos que crean tabús a partir de patrones que ya hemos tenido desde hace muchísimo tiempo. Uno de esos tabús, por ejemplo, es que las mujeres no se pueden dedicar a la ciencia o a la tecnología, o que no ha sido el lugar para las mujeres en muchas generaciones y desde hace muchos años atrás. Ese es un tabú, que al final es un factor que no depende de la misma mujer, es un factor que depende de una cultura que se ha venido reflejando desde hace muchísimo tiempo y que muchas veces no está en nuestras manos el poder decidir cómo es que son los patrones culturales. Pero creo que si nosotros tenemos muy firmes nuestras convicciones, podemos empezar a romper diferentes tabús, diferentes patrones del pensamiento sobre todo, y darnos cuenta que solo son patrones del pensamiento que muchas veces ni siquiera son reales. Ese es un ejemplo de un bloqueo mental cultural. Tenemos también los bloqueos mentales intelectuales. Esto se refiere a la falta de disposición de poder utilizar enfoques nuevos. Es decir, cada que nosotros vamos aprendiendo nuevas cosas, va a ser mucho más sencillo que tengamos más herramientas para poder darle nuevos enfoques a la resolución de problemas. Si nosotros no nos preparamos de una manera profesional, si no aprendemos a utilizar nuevas herramientas, llámese herramientas tecnológicas, herramientas intelectuales, ¿no? Tu profesionalización como científico, como científica, bueno, pues entonces también va a ser un poco más difícil que podamos abordar estos problemas y tener soluciones como con toda la información. Si tú no tienes toda la información, va a ser muy difícil que tú puedas dar una solución a un problema que a lo mejor ni siquiera conoces bien, o que si no tienes toda la información va a ser muy, muy, muy difícil que puedas darle solución a ese problema. Finalmente tenemos los bloqueos mentales emocionales. Y bueno, eso tiene que ver con la limitación de poder manipular nuestras ideas. Si nosotros tenemos conflictos emocionales, de la índole que sea, va a ser mucho más difícil poder enfocarnos en poder resolver este problema a través de ideas creativas e ideas innovadoras. Ahora vamos a ver cómo podemos empezar a entrenarnos a nosotros mismos para ser más creativos y más creativas. Bueno, lo primero pues es generar un hábito de exploración y curiosidad, como podemos ver por acá. Todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo nuevas cosas, cultivando nuestra curiosidad, nuestra creatividad. Creo que ese punto es muy, muy importante y es algo que me gusta mucho decírselo a niñas, a jóvenes que apenas están buscando a lo mejor una carrera en donde quieran dedicarse y que todo el tiempo tienen que estar aprendiendo, todo el tiempo tienen que estar descubriendo, porque en algún momento estas niñas, estas chicas van a encontrar su pasión. Y cuando tú encuentras tu pasión, pues, todo lo demás empieza a funcionar, porque te das a la tarea de investigar, te das a la tarea de entrar a cursos, a conferencias, a actividades y de prepararte lo más posible, porque empieza a ser un reto contigo misma. Así que, ¿cómo podemos ser más creativas? Pues nunca dejen de aprender, sigan explorando, sigan aprendiendo del mundo. Un siguiente consejo para poder ser más creativas es desarrollar el trabajo en equipo, la capacidad de poder trabajar en equipo. Este punto es bien, bien importante, incluso yo me atrevo a decir que es uno de los más complicados, porque generalmente yo he conocido a muchas mujeres, a muchas científicas que se dedican a las áreas STEM y tenemos ese hábito de poder, de trabajar como con uno mismo y de pensar que tú lo sabes y tú lo puedes hacer. En realidad, claro que tú lo sabes y tú lo puedes hacer, pero siempre he sido de la idea que si trabajamos en equipo, si aprendemos a
tener un liderazgo, si aprendemos a que todo el mundo puede aportar a ese equipo, las cosas van a ser muchísimo más sencillas y vas a llegar aún más lejos de lo que tú solo o tú sola puedes hacer. Así que la creatividad también depende del trabajo en equipo, porque tú puedes ser creativa y puedes generar ideas muy interesantes. Pero si tú lo puedes hacer y otra mujer lo puede hacer ella sola y otra mujer lo puede hacer ella sola, imagínense si juntamos a esas 3, 4, 5 mujeres a generar ideas creativas, o sea, sería como un boom en realidad. Así que el trabajo en equipo es muy importante también para la creatividad. Tenemos que aprender a salir de la rutina y a cambiar nuestros modelos mentales. Estamos a veces tan acostumbrados a que las cosas tienen que ser de una manera que ya no las percibimos o ya no nos podemos imaginar que pueden ser de una manera diferente, porque simplemente estamos acostumbrados a que así son las cosas. Si nosotros empezamos a salir de esta rutina, pensar fuera de la caja, como a veces se dice, va a ser mucho más fácil que podamos encontrar nuevas formas de hacer las cosas y abordar los problemas desde perspectivas muy diferentes. Otro consejo para poder desarrollar la creatividad tiene que ver con la originalidad, la paciencia y la perseverancia. La originalidad está muy relacionada con lo que decíamos de cambiar nuestros modelos mentales y poder proponer cuestiones o maneras de hacer las cosas diferentes, originales. Pero la paciencia y la perseverancia también son muy importantes, porque si tú eres una persona que eres muy creativa, piensas fuera de la caja, pero no tienes la convicción de darle continuidad a lo que estás haciendo, de ser paciente, muchas veces las cosas no te van a funcionar a la primera. Y tienes que tener mucha convicción de que si tú quieres hacer algo o darle solución a X problema, no va a ser tan sencillo y no lo vas a poder encontrar a la primera. Y creo que los científicos no me van a dejar mentir, porque básicamente el método científico en eso se basa, en poder tener una hipótesis y en poder buscar maneras para darle solución o para confirmar o refutar esa hipótesis. Y no siempre te va a salir a la primera, muchas veces tienes que intentar, y por eso tienes que ser muy paciente y muy perseverante. Un consejo adicional para poder ser más creativas tiene que ver con la lectura o bien con actividades artísticas. Era lo que les comentaba hace unos momentos, el hecho de que nosotros seamos tan cuadrados y solo dediquemos nuestra vida o solo dediquemos a cultivarnos en una sola área del conocimiento o en una sola área, ¿cómo decirlo?, del conocimiento. En este caso, por ejemplo, la ciencia. Si únicamente tú te dedicas a la ciencia, pues también está increíble, pero tienes que tener un equilibrio, y ese equilibrio lo puedes encontrar en alguna actividad que a ti te guste. Puede ser la música, puede ser la poesía, puede ser la pintura, puede ser lo que sea que a ti te guste, te apasione, y eso te da un equilibrio muy interesante en tu vida, porque sigues haciendo lo que te gusta, pero tienes otras herramientas que aparte te van a ayudar y te van a impulsar a hacer lo que te gusta, que es la ciencia. Y finalmente justo tenemos el método científico. Aquí yo creo que no habría ningún problema, tomando en cuenta que las mujeres pues ya se dedican a estas áreas, que pueden implementar el método científico. A lo que voy es que es un increíble complemento como con todas las demás actividades o todos los demás consejos que acabo de dar, en el sentido de que tú puedes, por ejemplo, leer muchísimo, tener alguna pasión, trabajar en equipo, ser curiosa. Si tú puedes reunir todas estas características y puedes trabajar en ellas, ya tienes muchísimos puntos a tu favor. Quisiera platicarles sobre una de estas técnicas que les comentaba, sobre la generación de ideas. Y esta técnica se llama los 6 sombreros para pensar. A mí me gusta mucho esta técnica porque justo nos permite el poder abordar a diferentes problemas, poder abordar las situaciones desde diferentes perspectivas. En este sentido, el ejercicio se trata de poder tener como 6 diferentes perspectivas para abordar justo estos problemas, o sea, los 6 sombreros para pensar.
En la primera o el primer sombrero se llama hechos y datos y es el sombrero blanco. Es decir, en este momento tú o en este caso si lo estás haciendo el ejercicio en equipo, una persona tiene que apegarse a los hechos y a los datos como de una manera muy objetiva. Es decir, es la persona que todo el tiempo está revisando, que tiene como toda la información presente y que no puede tomar una decisión si no sabe perfectamente qué es lo que está sucediendo. Esta persona va a tener el sombrero para pensar blanco basado en hechos y datos. El siguiente sombrero es el de los sentimientos y la intuición. Esta persona va a ir más como por el corazón que por los datos o por los... ¿cómo decirlo? Como por toda la parte empírica, sino más bien por el sentimentalismo y nuestra parte subjetiva que tenemos. El siguiente es quien se va a enfocar en los peligros, dificultades y riesgos. O sea, va a ser la persona que todo el tiempo va a estar como con el temor de que no puedes hacer como tal o cual cosa porque representa un riesgo, representa un peligro o algo puede salir mal. Esto es como muy padre porque yo creo que todos en alguna medida tenemos alguno de estos como perspectivas para abordar las cosas. Algunos más en alguno muy, muy específico o menos en alguno muy específico, pero al final te dice, a ver, o sea, si yo fuera como muy sentimentalista o si yo fuera como muy objetivo o si yo fuera muy subjetivo o si yo fuera muy precavido, ¿cómo me gustaría abordar este problema? El siguiente sombrero se llama Busca el lado positivo, que es el sombrero amarillo, no es tanto que se llame así, más bien es el sombrero amarillo y está asociado con buscar el lado positivo de las cosas. Es decir, la persona que va a estar como, sí, vamos a hacerlo porque sí se puede, ¿sabes? O sea, el hecho de estar echándole porras a lo que estás pensando. Y también está padre porque a veces nos falta un poco de eso, ¿no? Yo soy mucho como de... pues los peligros, dificultades y riesgos, a veces no soy como tan aventada en algunas cosas, pero si también recuerdas que tienes un lado positivo y que tienes que ser optimista con lo que estás haciendo porque sabes que lo estás haciendo bien, bueno, entonces utiliza ese sombrero, el sombrero amarillo, de que a lo mejor a veces nos falta un poquito de ese apoyo o de esa... ¿cómo decirlo? De ese empuje para atreverte a hacer las cosas, ¿no? Entonces ese es el sombrero que nos ayuda para eso. El sombrero azul también es muy padre porque es el facilitador, es el moderador, lo más recomendable es que el sombrero azul sea que en equipos de trabajo o en dinámicas grupales pueda llevar la moderación de las reuniones o de las dinámicas. Es la persona que pues sabe escuchar, sabe delegar, sabe pues sí, tal cual, llevar como el liderazgo hasta cierto punto del grupo y que puede ver tanto los puntos positivos como los puntos negativos y al final el poder llegar a un consenso, que es muy muy importante. Y el sombrero verde es el sombrero de la creatividad, que bueno, ese en el contexto de esta conferencia es como uno también muy interesante y muy importante porque es el que nos va a permitir el poder pensar a veces de manera loca o de manera que fuera de lo convencional, de qué manera podemos abordar un problema o de qué manera le podemos dar solución a este problema. Está muy padre esta técnica. Yo he tenido la oportunidad de hacerla en algunos equipos de trabajo en donde me he podido desempeñar y en realidad sí te apoya muchísimo porque puedes tener diferentes perspectivas, puedes ver cosas que a lo mejor tú solito podrías no pensar en ello, pero cuando te pones como con este sombrero y como te metes en tu papel, pues pueden salir cosas muy interesantes, o sea, de la creatividad, puedes como llegar a un equilibrio y al final tienes, como les decía, toda la información para tomar una decisión muchísimo más informada y tomando en cuenta todas las perspectivas. Entonces está muy muy interesante. Ahora, ya tenemos las ideas, porque la idea justo de estas herramientas es generar ideas. Ahora que ya las tienes, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues las ideas son la materia prima para el proceso de innovación. Una vez que tú ya generaste estas ideas, pues
puedes ya empezar a pensar de qué manera las vas a llevar a cabo y cómo es que pueden ser o pueden convertirse en ideas innovadoras, porque no es lo mismo una idea creativa a una idea innovadora. Vemos, por ejemplo, aquí en la formulita que les presento en la pantalla, que la innovación es igual a estas ideas por la implementación igual a un valor, a generar valor. Y justamente es por eso que les digo que no son lo mismo. Las ideas son la materia prima, es como lo que te va a llevar a poder implementarlas. Y una vez que tú ya estás implementando estas ideas y si tú logras eso que es a veces muy complicado, que es generar valor, entonces ya podemos hablar de innovación. Antes no podemos hablar como tal de este concepto de la innovación. Ahora, ¿cuáles son los atributos de una idea innovadora? Bueno, lo primero es que tiene que ser nueva, tiene que ser única y tiene que ser diferente. Resuelve una necesidad y lo más importante que les comentaba, tiene que generar un valor. ¿Y cómo sabemos que se genera un valor? Bueno, pues porque realmente está resolviendo un problema o porque está facilitando la vida de las personas. Por ejemplo, cuando apareció el televisor, bueno, pues entonces ahí ya sabíamos que era una idea innovadora porque hasta ese momento no teníamos ningún aparato en el cual tú pudieras sentarte y poder ver lo que sea, ¿no? Un video o una persona hablando o una persona dando noticias o lo que sea, un partido de fútbol, a veces para entretenimiento. Por eso fue que fue una idea innovadora, porque al final era nueva, porque no se conocía algo parecido hasta ese momento. Era única, era diferente, creaba un valor y en términos corporativos también puedes crear una ventaja competitiva. Es decir, puedes tener innovación. Y esto es muy, muy padre porque yo tenía la idea de que la innovación, como que yo lo asociaba mucho con tecnología, pero no necesariamente tenemos a fuerzas que asociarlo con tecnología. Es decir, tú puedes tener ideas innovadoras y aplicarlos en muchísimas áreas. Puedes tener, por ejemplo, un producto innovador, puedes tener un servicio innovador, o sea, no necesariamente tiene que ser algo físico, sino puede ser una manera de hacer las cosas. Puedes tener experiencias innovadoras, por ejemplo, puedes tener lo que les decía, tecnologías, estrategias, incluso mercados y alianzas estratégicas en el mundo corporativo. Entonces, la innovación es muchísimo más amplia a solo, pues, como lo que lo asociamos a veces, ¿no? Que es la tecnología. Tenemos diversos tipos de innovaciones. Principalmente se identifican dos. La innovación radical o disruptiva, que eso quiere decir que no tiene como una evolución, es decir, es algo que antes no existía y que a ti se te ocurrió o que tú lo estás desarrollando y que es algo completamente diferente, algo que no existía antes. Esa es disruptiva, es algo que rompe completamente los esquemas. Y tenemos también la que es progresiva o la que se le llama como incremental. Un ejemplo de esta tecnología, de esta innovación son los celulares, ¿no? O sea, por ejemplo, las grandes marcas cada vez van generando como nuevas innovaciones pequeñitas en los celulares. Y cada vez va saliendo como uno mejor que el otro, uno mejor que el otro, uno mejor que el otro. Pero esa innovación ya no es radical, ya no es disruptiva. Esa innovación más bien es incremental, porque es algo que ya existe, pero le estás haciendo mejoras para que pues cada vez sea mucho más innovadora. Tu producto, sea muchísimo más innovador, pero de manera como gradual. Ahora, ¿cómo podemos llevar a cabo esta innovación? Bueno, lo primero es analizar las oportunidades, y estoy hablando desde un punto de vista, como les comentaba, de negocios, a un nivel corporativo. Podemos buscar oportunidades. En materia, por ejemplo, científica también puedes hacerlo. O sea, por ejemplo, si tú te dedicas a la investigación, pues puedes empezar a buscar qué oportunidades tienes, con qué herramientas cuentas para poder llevar a cabo una idea, una investigación innovadora, por ejemplo. Lo siguiente, pues es justo eso, buscar fuentes para poder innovar y salir a observar. Esto es bien, bien importante y eso aplica muchísimo para, por ejemplo, para investigaciones de mercado o
Cuando tienes como alguna idea, pero no sabes si estás en lo correcto, lo mejor que puedes hacer es salir a observar, escuchar y preguntar. Es lo mejor que puedes hacer en la vida. Porque de esa manera te puedes dar cuenta si lo que tú estás pensando, si esa oportunidad que tú ya identificaste es real y si en serio puede aportar un valor o no. Porque a veces, nosotros pensamos que tenemos la mejor idea, que es la joya de la corona, pero a lo mejor a nadie le va a servir. O sea, está muy increíble, pero a lo mejor nadie la va a utilizar, nadie lo va a servir. Entonces en ese momento ya no tienes valor, que era lo más importante para la innovación que habíamos comentado. El siguiente paso es simplificar y observar. A veces lo más sencillo, lo más simple puede ser lo más disruptivo o lo más innovador. A veces hasta uno dice, híjoles, o sea, el que se hizo rico, no sé, ¿con qué podrá ser? Por ejemplo, ya ven que cuando te compras tu café, te dan como un ¿cómo decirlo? Un cartoncito que le pones a tu café. El que desarrolló eso se hizo millonario. Y uno dice, pues ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¿No? O sea, si es algo como tan sencillo, o sea, no es como el robot más complejo de la vida o una obra de ingeniería tremenda que lo haya hecho famoso y multimillonario. Fue a lo mejor algo tan sencillo, tan simple que uno dice, pues ¿por qué no se me ocurrió a mí? Bueno, ese es un ejemplo, pero tenemos muchísimas aplicaciones en nuestra vida diaria de cómo a veces lo simple puede ser lo más puede tener tanto valor y puede servir muchísimo para la vida cotidiana. El siguiente paso pues es empezar por lo pequeño, algo que pueda ser manejable, algo que pueda ser flexible y que te ayude a ir subiendo poco a poco como el nivel de complejidad. Como les comentaba, en materia de los negocios, el hecho de que tú empieces con algo pequeño y que puedas fallar con algo pequeño, con algo a lo mejor que no hayas gastado tanto, en el cual no le hayas invertido como tantos recursos y que, como yo me acuerdo que tenía un mentor que siempre me decía, falla rápido y falla barato, ¿no? O sea, algo que a lo mejor no le estás invirtiendo mucho, que empiezas con algo pequeño, pero entonces el golpe, si es que no sale, pues duele menos, ¿no? A que si tú a lo mejor te vas a lo más grande y falla, bueno, pues ahí vas a tener más problemas, porque a lo mejor invertiste tu tiempo y invertiste dinero, etcétera. Y finalmente, pues buscar el liderazgo, o sea, tener esa iniciativa de decir, puedo hacerlo y hacerlo, tal cual. Y eso implica, pues, muchos otros procesos también complejos, ¿no? Como les comentaba, el poder de negociación, la comunicación, el liderazgo, pues son muy importantes, pero también tienen su cierto grado de dificultad. Ahora, muchísimas gracias por haber estado al pendiente de esta conferencia. Creo que es un tema muy, muy interesante. Ya hemos llegado al final. Espero que realmente les haya aportado muchísimo, que puedan descubrir nuevas maneras de tener ideas creativas, de tener ideas innovadoras y que las puedan aplicar en lo que sea que estén haciendo actualmente. Me da muchísimo gusto haber tenido la oportunidad de platicar con ustedes un ratito. Les dejo aquí mi correo. Yo soy Vanessa de la empresa Eureka y pues muchísimas gracias a Sidnova por la invitación. Espero que les haya gustado muchísimo esta conferencia. Yo me divertí mucho también haciéndola y pues muchas gracias. Nos vemos.